uno no sabe o no conoce o no se acuerda bien, pero se acuerda algo uno, díganlo, ¿ya? Participenlo, den a conocer a sus compañeros, ¿ya? Si ustedes, yo voy a preguntar y ustedes participen así, igual la clase no se hace tan larga, ¿ya? Participen, tras que yo esté ahí enseñando o preguntando en la clase, ustedes participen, ya estamos aprendiendo, todos nos equivocamos. Yo así igual aprendí, cometiendo errores o respondiendo de una manera que no era correcta o equivocándome. Pero entonces uno ahí aprende y nunca se olvida, repitiendo y repitiendo. Yo repetía, hablándole o participando lo que yo conocía y me corregía. Entonces, aquí la clave es aprender de la mejor manera, como es, participando. ¿Ya? Participando. Que ustedes participen y así nunca se les va a olvidar. Bien, entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, ¿quién da clase los domingos, dirán ustedes, ¿no? Domingos en la noche. Entonces, me van a confirmar si es que se ve la pantalla. Por favor, me confirman si se ve o no se ve la pantalla. Se ve, sí. Bien. Entonces, como les dije, esta clase va a ser participativa. Todos tienen que participar. Bueno, la mayor parte. Participen y den a conocer lo que ustedes saben. Y sus dudas. Más que todo sus dudas es lo que quiero en este tema. Ya hemos visto la patología del tubo digestivo. Hemos visto las anomalías congénitas. Mire, cuándo es una gastroquisis, cuándo es una onfalocelia. Ya esos patrones no se olviden para su examen práctico. Hernia de Morgagni también, las diferencias, las ectopías que hay, que normalmente las ectopías, heterotopía gástrica me puede producir alto nivel de acidez, ya hemos visto ya eso, y me puede producir úlceras, ¿ya? Entonces esto ya lo hemos visto. También esta parte del divertículo de Merkel. ¿Qué cara del intestino es frecuente que se ubique el divertículo de Merkel? A ver quién se acuerda. ¿Qué cara? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar puede ubicarse el divertículo de Merkel? Aquí donde está mi puntero. ¿Qué lugar puede ubicarse comúnmente donde nosotros podemos intervenir quirúrgicamente? ¿Qué lugar? ¿Qué cara del Antimesentérica. intestino? Eso, no se olviden nunca eso. La cara antimesentérica. Nunca se olviden eso. Incluso para cirugía, cuando estén llevando cirugía 2, ahí les van a explicar bien que la cara antimesentérica se tiene que hacer el corte, etcétera, etcétera. En cirugía. Ahí se hace el corte cuando haya a veces por ahí un infarto o se ha roto alguna víscera. En la cara antimesentérica. No se olviden nunca y se van a acordar siempre del divertículo de Merkel. Y hemos visto también la enfermedad de Hirschsprung. Y hemos visto el esófago, el síndrome de Plummer-Vinson, que contenía aquí en el epitelio su membrana, tenía epitelio plano estratificado, infiltrado inflamatorio mononuclear, o sea, crónico, y aquí tejido conjuntivo, de tipo denso irregular. Bien, aquí la ecalasia esofágica ya hemos visto también. ¿Cuáles son sus tres características? Esta es pregunta del examen, no se olviden. Desgarro de Mayer-Way. Aquí atienden, ¿eh? Por favor, aquí atiendan y participen y todas sus dudas que tengan me las hacen conocer. Vamos a empezar entonces esofagitis y trastornos relacionados. ¿Qué es una esofagitis? Para ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza que es una esofagitis? Es una inflamación a nivel del esófago. ¿Ya? Esofagitis. ¿Por qué puede haber una esofagitis? Por varias causas. ¿Ya? Puede haber por varias causas. Incluso en pacientes inmunodeprimidos con VIH, SIDA, van a tener frecuentemente esofagitis por Candida albicans. Candida es un hongo que me va a afectar a nivel del esófago. Y aquí lo podemos ver, miren. Estas partes. No es por Candida albicans estas lesiones que ven aquí en este tubo, pero pueden ser una de las causas, porque aquí dice esofagitis química e infecciosa. Química por tragar sustancias corrosivas, sustancias químicas. Ya, entonces, igual me puede producir una esofagitis. E infecciosas también dice aquí. Una esofagitis, una inflamación del esófago que puede ser causada por causas químicas e infecciosas. Tres causas infecciosas principales. Esofagitis por Candida albicans, que es un hongo. ¿A quiénes afecta? A inmunodeprimidos.
El otro, herpes, virus del herpes. ¿Ya? Se puede estar aquí asociado a nivel de la mucosa del esófago. Y tercero, el citomegalovirus, que normalmente afecta a quiénes, a personas mayores o a personas o a neonatos o a niños recién que están en etapa de crecimiento. ¿A quiénes afecta más el citomegalovirus? ¿Cuál creen ustedes y que han llevado ya un poco más o menos se dan cuenta? ¿Cuál creen ustedes? ¿A quiénes más afecta? ¿A los adultos o a los infantes? ¿A quiénes creen? Esto es importante. Vamos a ver puro citomegalovirus más adelante. 2 casos de citomegalovirus. A ver, participen. ¿Niños? ¿Cuál? Muy bien. En infantes, en niños, en neonatos es más común que haya una infección por citomegalovirus. Ya, vamos a ver enseguida cómo se ve una infección, una esofagitis por citomegalovirus en una placa histológica. Ahorita vamos a ver. Me voy aquí antes de eso, antes de irme a la placa, me voy a ir al desgarro de Mallory-Weiss. Este desgarro, ¿ya? El desgarro de Mallory-Weiss es frecuentemente causado por una ERGE. ¿Qué significa ERGE? Enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Dónde afecta? A la porción distal del esófago. No se olviden que esta parte aquí está una foto de una endoscopía digestiva alta a nivel del esófago. Aquí está el esfínter esofágico inferior. Miren dónde está mi puntero. El esfínter esofágico inferior es este de aquí. Y miren, justamente en su porción distal hay un desgarro, miren, de una manera longitudinal. Así me van a decir en su práctica cuando vean esta imagen. Tiene un desgarro de manera longitudinal y rectilíneo. Ese es el desgarro de Mallory-Weiss. ¿Provocado por qué? Principalmente por un reflujo gastroesofágico. Puede ser causado. Entre otras causas, pueden ser que uno esté comiendo algo corrosivo, pero una de sus causas principales es el desgarro de Mallory-Weiss. No es una rotura en sí del esófago total, porque eso me puede producir una mediastinitis porque se encuentra a nivel del mediastino, no se olviden el esófago, ¿dónde se encuentra? En el mediastino posterior según anatomía. Entonces me puede producir una mediastinitis si es que hay rotura de esófago. ¿Ya? Entonces, esos puntos importantes no se olviden. Desgarro de Mallory-Weiss se ubica normalmente en el esófago distal y tiene un desgarro de tipo longitudinal. Ya los desgarros de Mallory-Weiss, ya van a escuchar bien eso ya al año, al tercer año lo van a escuchar, pero en su libro está bien anotado. El desgarro de Mallory-Weiss tiene lesiones longitudinales, o sea, lineales, como este lo ven. El paciente va a tener una hematemesis. ¿Qué es hematemesis? Chicos, terminología médica. ¿Qué es una hematemesis? Vómito con sangre. Muy bien, vómitos con sangre. Esa sangre que ven aquí, que está rota por esta lesión, va a irse hacia abajo y se va a ir hasta el estómago. Y nunca se olviden esto. La sangre que entra al estómago, una sangre como esta que ven aquí, la sangre que entra al estómago es emetizante. O sea, tras que la sangre entra al estómago, el paciente va a tener ganas de vomitar, frecuentemente en pacientes con trauma cráneoencefálico. Entonces, si todo su cráneo está destruido, digamos, está con sangre, va a tragar, va a tragar su propia sangre hasta su estómago, digamos, y eso va a hacer que el paciente vomite, hematemesis, vómitos con sangre. Y lo mismo aquí, por este desgarro, puede hacer un vómito con sangre, hematemesis, por este mismo desgarro de Mallory-Weiss, que es de tipo lineal y se ubica normalmente en el esófago distal. Bien, este es el desgarro de Mallory-Weiss y esta es la esofagitis química. Una esofagitis puede ser de tipo química e infecciosa, como estábamos hablando. Miren esta parte de aquí. Estas son lesiones, miren, causadas por el virus del herpes. Miren esta parte de aquí. Todas estas lesiones que parecen como costras, ¿no? Ampollosas y con costras alrededor, miren.
Esto de aquí me corresponde a una esofagitis por herpes. Virus del herpes, mire, ¿cómo nosotros le hacemos una placa histopatológica? Y miren, le tomamos una placa y miren cómo se observa estas células de una manera irregular. ¿Cómo es el epitelio del esófago, chicos? ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago? Normalmente, en la histología normal que debería haber, ¿qué tipo de epitelio tienen? A ver, acuérdense un poco de histología. ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago? Chicos, ¿qué tipo de epitelio tiene el esófago? Normalmente este esófago de aquí, estas partes aquí sanas, ¿qué tipo de epitelio tienen las partes sanas? Epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Ahora les vuelvo a la pregunta. ¿Ven aquí algo plano? ¿Ven células aplanadas, sí o no? No. No hay células aplanadas. Miren, aquí tengo un ejemplo de una célula aplanada. Miren. Aquí. Vean mi puntero. Este es el epitelio plano estratificado normal que tiene el esófago. Este aquí, miren. Veanlo aquí con mi puntero. Todo esto es normal. Epitelio plano estratificado, no queratinizado. Es normal. Miren, en forma de lengüetas hacia abajo, miren. Como formas de lengüeta. Este es el esófago, el epitelio normal del esófago. Pero ¿qué pasó aquí? Miren. ¿Ven algo plano? No. Más bien se ven unas células de manera de morfología irregular. Anoten bien eso, por el virus del herpes. Porque ¿dónde afecta este virus? El músculo, el tejido adiposo, la piel. Me afecta la piel, el epitelio, el virus del herpes. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo se ven estas células? Y esto va a entrar en su examen práctico, ojo, no se olviden, anoten bien esto. ¿Cuáles son los criterios que yo puedo identificar en una placa histopatológica de un paciente con infección con esofagitis por herpes, por el virus del herpes? Va a haber unas células de morfología irregular. Mire este criterio aquí. No se ven planas estas células, se ven redondas aquí. Esta de aquí se ve alargada. Esta media redondeada, mire, esta aplanada, ovalada. Esta de morfología ameboide. O sea, es de morfología irregular. No es plano. Ese es el primer criterio. Segundo criterio. Inclusiones víricas. Vamos a ver si podemos acercar un poco. Esto de aquí que ven, miren, en esta célula, son inclusiones nucleares víricas. Debería ser como esta, mire, basófila, como esta de aquí. Pero miren cómo son claras. Su núcleo, mire, en el centro es claro. Se les denomina inclusiones víricas. Mire, ¿dónde más? A ver, encontramos. Aquí, miren. Aquí y aquí. Tienen muchos núcleos. Pueden presentar, mira, 1, 2, 3, 4, muchos núcleos. Polinucleares, mire, 1, 2, 3, 4. Mira aquí, 1, 2. Estas inclusiones que ven aquí claras, estas células, estos núcleos claros en el centro, son inclusiones nucleares virales, propias del virus del herpes. Anoten bien eso. Bien. Células escamosas. Cuando digo yo escamosas, me refiero al epitelio del esófago, o sea, células con morfología de epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ya? Células escamosas multinucleadas. ¿Cuántos núcleos, a ver, tiene esta de aquí? Ahí, a ver. ¿Cuántos núcleos tiene esta? 1, 2, 3, 4, 5. Esta, 1, 2. Esta, 1, 2, 3. Son polinucleares. Multinucleares. Ojo, no hay que chiparse o no hay que confundirse con los polimorfonucleares. Y aquí arriba un infiltrado, que es el cuarto criterio que no les puse, pero ustedes lo van a notar, si es que se olvidan. Infiltrado inflamatorio. Mira aquí polimorfo nuclear. Infiltrado inflamatorio. Obviamente porque hay esofagitis. En toda esofagitis va a haber un infiltrado inflamatorio. ¿Se entendió hasta aquí o tienen alguna pregunta,
alguna duda que no se les haya quedado claro con esta placa. Preguntas. ¿Se entendió? ¿Todo, chicos? Para que continuemos. Sí, Auxi. Bien. Entonces no se olviden esos 4 criterios. Aquí faltó uno. Como ven, en las diapos no todo está. Yo solamente es para guiarme. En sí, lo que va a entrar en su examen también es eso, las inclusiones. El infiltrado inflamatorio. Mire, varias células. Infiltrado inflamatorio. Por aquí, por acá, por ahí. Bien. Y miren, así se ve lo mismo. Estas lesiones, miren, algunas necrohemorrágicas, unas lesiones hemorrágicas por aquí. Miren. Y aquí como en costras, mire, con costras de aspecto amarillento. Esa es una esofagitis por herpes simple. ¿Cuáles son los criterios? A ver, quiero que ustedes me lo digan. ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué es lo que voy a ver aquí? A ver, ¿quién la dice? Primer criterio, ¿cuál es? ¿Qué observan aquí? Células escamosas multinucleadas. Muy bien, esta es una célula escamosa, pero miren, está multinucleada. Varios núcleos, 1, 2, 3, 4, 5, varios núcleos. Segundo criterio, ¿cuál es? Segundo criterio. ¿Cuál es? Inclusiones nucleares. Miren, aquí puedo ver esas inclusiones nucleares. Esto de blanco, ¿qué? Inclusiones nucleares. Toda esta parte. Esto oscuro también. Toda esta parte, pero la parte más clara. Debería ser basófila así como esta, pero no. Y planas deberían ser. ¿Y cómo están estas? Tercer criterio. Células de morfología irregular. No es plana, estratificada, como lo dice, como debería estar normal. Está alterado, tiene una morfología irregular, así como estas aquí arriba. Estas se forman de esta manera, estas células, porque están infectadas por el virus del herpes. También va a haber un infiltrado inflamatorio por aquí. Infiltrado inflamatorio. ¿Sí? Infiltrado inflamatorio. Bien. Infecciones por citomegalovirus. Ahora esto quiero que anoten bien en sus apuntes. ¿Ya? ¿Cómo, cuándo yo puedo decir? Normalmente encuentro esto en pacientes infantes, en niños, en inmunodeprimidos. Encuentro esofagitis por citomegalovirus. ¿Cómo yo lo reconozco? Le saco una biopsia, lo pongo en placa, en una placa, portaobjeto, lo saco, ya lo tiño todo, y observo lo siguiente. Mejor esto. Miren, acá hay harta abundante de células, pero lo que más me llama la atención es esta célula de aquí. Esta célula. Puede ser escamosa, del endotelio capilar, o de las células del estroma. Pero miren cómo son, de morfología ovalada. Tiene una inclusión perinuclear. Miren, alrededor de su núcleo, miren, hay un halo blanquecino que me lo rodea al núcleo. Halo blanquecino que me lo rodea al núcleo. Inclusiones citoplasmáticas. Miren estos puntitos que ven. 1, 2, 3, 4, harto. Inclusiones citoplasmáticas eosinófilas. 1, 2, 3, 4, 5. Varias inclusiones. Miren estos puntitos aquí. ¿Ah? Inclusiones citoplasmáticas. Inclusión blanquecina perinuclear. O halo blanquecino perinuclear. ¿Ya? Y células de distinta morfología al capilar, al endotelio capilar y a las células del estroma. Miren, no se parece a un endotelio vascular, no se parece, es muy ovalada. Lo mismo aquí, miren. Ya, aquí me van a ayudar ustedes. ¿Qué es lo que observan aquí? Lo que estoy señalando con mi puntero, a ver. ¿Qué sería esto?
El halo blanquecino perinuclear. Muy bien. ¿Y esto de aquí? ¿Esto de blanco? Inclusiones citoplasmáticas Muy nucleares. bien. Muy bien. No, citoplasmática. Inclusiones citoplasmáticas. VIC. Del virus, del citomegalovirus. Incluso a veces puede hacer un patrón como en ojos de búho. Si ustedes quieren buscar, busquen citomegalovirus, ojos de búho. Hay un patrón que me pueden hacer los citomegalovirus. Ya en otras infecciones de hígado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, patrones como aquí, miren. Aquí lo vamos a acercar. Como en ojos de búho, miren. No se ve bien la imagen. Como en ojos de búho, miren. Y siempre con su halo blanquecino, perinuclear, o sea, alrededor del núcleo, e inclusiones citoplasmáticas de una célula del estroma o de un capilar endotelial. Cuando yo me refiero a células del estroma, pueden ser el epitelio del esófago, puede ser el aceroso. Normalmente es el epitelio. ¿Ya? Bien. Preguntas que tengan, chicos. Aquí, miren, no parece como un búho, ¿no? Es un solo halo blanquecino amarillento alrededor del núcleo. Aquí también. Eso entonces nos va a dar el criterio definitivo de que mi paciente tiene infección por citomegalovirus. ¿Y por qué hay tantas células? Por el infiltrado mononuclear. No se olviden que cuando hay infecciones víricas, lo que se aumentan son los linfocitos mononucleares. Preguntas que tengan de estos tres, chicos, preguntas. Preguntas. ¿A qué se Infecciones. refiere con estroma, Ausi? Estroma puede ser cualquier célula que sea del, digamos, como la submucosa, el epitelio. Eso puede ser un estroma. Células del estroma. Endotelial, dicen, células del estroma endotelial. Cualquiera de esas células puede afectar el citomegalovirus. Normalmente las epiteliales, del tejido conjuntivo, los fibroblastos, etc. ¿Ya? Esas son células del estroma. Miren aquí, esa morfología que tiene es la tercera, de tipo ovalada. No son planas como la del epitelio, ni como el endotelio capilar, son ovaladas. Y con su halo blanquecino perinuclear y sus inclusiones citoplasmáticas. ¿Ya? Esos son los tres criterios. Sí, inclusiones citoplasmáticas, halo blanco, perinuclear, blanquecino, y morfología distinta a las células del endotelio capilar y de las células del estroma. Va a tener una forma ovoide. Preguntas que tengan hasta aquí para que continúen. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco sobre la esofagitis por reflujo. La esofagitis por reflujo también se le puede llamar EFE, que o sea, es la causa, ya la esofagitis por reflujo es la causa más frecuente de esofagitis. No se olviden eso. ¿Cuál es la causa más frecuente que me va a venir mi paciente a la consulta? Va a tener inflamación aquí del esófago por una esofagitis por reflujo. ¿Qué me quiere decir eso, una esofagitis por reflujo? Es que el contenido ácido, escuchen bien esto, el contenido ácido se regurgita desde el estómago hasta el epitelio del esófago. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tipo de epitelio tiene el estómago? Vamos a volver a esta imagen. ¿Qué tipo de epitelio tiene el estómago aquí? Epitelio cilíndrico simple. El estómago. ¿Y el esófago qué epitelio tiene? Epitelio plano estratificado, no queratinizado. Imagínense que el contenido del ácido, las células estas de aquí del estómago, son resistentes. Estas células son resistentes al ácido que produce el estómago. Entonces, ¿qué pasa si ese ácido se va aquí al epitelio del esófago?
por reflujo. O sea, se va, aquí hay ácido y se va hacia el esófago. Hacia el epitelio. ¿Ustedes creen que el epitelio del esófago, que tiene, que es plano estratificado, va a aguantar esa acidez? ¿Ustedes creen que aguanta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Aguanta o no? No aguanta. Aguanta ese ácido. No va a aguantar. ¿Y qué es lo que va a hacer el esófago para acostumbrarse? Este epitelio que es plano estratificado, no queratinizado, ¿qué va a hacer ese epitelio? Está botando mucho ácido del estómago hacia el esófago. ¿Qué es lo que va a hacer ese epitelio del esófago? Va a hacer una adaptación celular llamada... Metaplasia. ¿Cómo se llama esa adaptación celular? Metaplasia. Metaplasia. Muy bien. Metaplasia. Excelente. Esa metaplasia es la conversión de una célula normal, que debería ser esta, la del esófago, digamos en este caso metaplasia esofágica, a una célula similar o igual a las del estómago. O sea, se transforma para adaptarse a su medio. Entonces las células se adaptan. En vez de ser plano estratificado, se vuelven cilíndrico simple. Ya, esto es recordando un poco histología, por eso es importante pasar bien esta parte de histología. Esta es histología normal, esta es normal, una placa histológica normal. Epitelio plano estratificado por aquí. Y mire, pum, esta línea me da el límite entre el esófago y la mucosa del estómago. Esta línea que me marca el límite entre el esófago y el estómago. Entonces el ácido que viene del estómago hacia el esófago me produce irritación, me produce ese reflujo que hay del ácido hacia el esófago. Me provoca una terminología médica que se llama pirosis, una sensación de quemazón justamente aquí donde está la boca del estómago, como unos le dicen, ay, me toco aquí, me duele, es como si me ardiera la boca, y uno lo siente su aliento, su paladar lo siente ácido, amargo. Eso se llama reflujo gastroesofágico. ¿Y qué me produce un reflujo gastroesofágico? ¿Qué me produce? Del ácido que estaba aquí en el estómago se va al esófago. ¿Qué me produce? Ese reflujo gastroesofágico. ¿Qué me produce? Primeramente, una esofagitis. Esofagitis por reflujo gastroesofágico. Una esofagitis. Luego de esa esofagitis, ¿qué va a pasar? Una metaplasia. Puede formarme un esófago de Barré. Entonces, primero el ácido que estaba aquí del estómago se fue hacia el esófago por reflujo. Y como este ácido que se encharpó aquí en el epitelio del esófago no resistió, hizo inflamación, primeramente inflamación, y luego recién hizo una adaptación celular, o sea, una metaplasia. El epitelio plano estratificado del esófago se volvió cilíndrico simple, al igual que el estómago, o sea, se volvió igual que el estómago. ¿Y qué es lo que resulta de eso? Esto de aquí. Miren, estas lesiones. No es normal estas lesiones que hay. Este de aquí es del estómago, el epitelio normal del estómago. Es epitelio cilíndrico simple. ¿Y esto aquí qué sería? Miren. ¿Qué epitelio sería aquí? Aquí, esto de blanco, más blanquecino, más pálido. ¿Qué epitelio sería? Epitelio plano, estratificado, no queratinizado del esófago. Esto de aquí de blanco pálido que ven. Y miren cómo ven esas, como en forma de lengüetas, miren, forma de lengüeta. O sea, no es normal que haya esa forma. Lo normal es que sea así. No, hasta ver, vamos a ver una foto. Por aquí tengo una normal. No hay la normal. No hay una foto normal de lo más normal. Parece que no la puse. Así, miren, nosotros queremos que esté así. Este se llama la unión gastroesofágica. Se llama unión gastroesofágica. No es como lengüeta. Este está normal, miren, lo que ven aquí es normal. Esto debería estar así, normal. Pero miren aquí,
Miren esto de aquí. En forma de lengüetas excavadas. Y esto, miren, el epitelio del esófago, del estómago, este es el epitelio del estómago, me lo invade el esófago. Miren cómo me lo está invadiendo. Esto entonces se llama una adaptación celular como metaplasia. Metaplasia. El epitelio plano estratificado del esófago se volvió cilíndrico simple. Y lo que me dio a conocer una enfermedad llamada esófago de Barrett. ¿Ya? Causada principalmente por reflujo gastroesofágico. ¿Bien? Preguntas que tengan. Preguntas. Miren aquí, primeramente esto es esofagitis. ¿Cómo hubo lesiones a nivel del estómago? Aquí está el estómago. No, se saltó aquí el esófago. Lo lesionó. Le hizo una lesión. Eso me produjo una esofagitis por reflujo. Una lesión. Pero aquí ya es cuando se adaptó a eso. Esa esofagitis por reflujo se adaptó. Se acostumbró. Y se volvió una metaplasia. Conocido como esófago de Barrett. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Tienen preguntas, dudas que tengan? Pregunten. Porque en su examen después no van a poder preguntar. Pregunten. ¿O todo está claro? Yo tengo una pregunta. ¿Ya? Dale. Del esófago de Barrett, aparte de que puede tener un riesgo a un adenocarcinoma, ¿hay algún otro problema que pueda causar tenerlo? Por ejemplo, aparte de causarme ese adenocarcinoma, el esófago de Barrett, normalmente eso me puede producir un adenocarcinoma a la larga. Y ese adenocarcinoma me puede producir a la vez una pseudoacalasia esofágica. ¿Ya lo ves? Un adenocarcinoma que me obstruyó la luz del esófago, produciéndome una pseudoacalasia esofágica. Ya hemos visto la anterior clase. Entonces esa es una de sus complicaciones también. Que por ese adenocarcinoma haya una acalasia, una pseudoacalasia esofágica. ¿Ya? Esa es su otra complicación. Listo, gracias. Bien. Entonces no se olviden, la esofagitis por reflujo, ¿cuál es su principal causa? Digo, la esofagitis por reflujo, ¿cuál es su principal causa? Enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es el reflujo gastroesofágico, que viene del ácido que del estómago hacia el esófago. Ese reflujo, su principal causa, ese reflujo puede ser a veces normal, a veces pasa de vez en cuando y uno lo siente como ácida en la boca. No sé si les ha pasado. Alguna vez pasa, pero que sea más frecuente, ya es eso anormal. Pero ¿a qué se debe ese reflujo que hay del ácido del estómago hacia el esófago? Es porque hay una relajación pasajera o permanente del esfínter esofágico inferior. Este es el esfínter esofágico, que vengo aquí en mi puntero. Este es el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Normalmente ese se cierra y se abre cuando pasa la comida del esófago al estómago. Ahora, ¿qué pasa? Por tener esa enfermedad de reflujo gastroesofágico, me lo hace más débil a la musculatura, al esfínter esofágico inferior, me lo debilita. Me lo debilita. Entonces, al debilitarme, eso, o el paciente tiene una gastritis, puede hacer que este esfínter se relaje demasiado. O tiene una pérdida de las señales simpáticas. No se olviden que esto tiene un tono simpático. El tono simpático hace que se cierre. ¿Y qué pasa si mi paciente tiene una alteración a nivel del sistema nervioso simpático? Esto de aquí se va a hinchar. Se va a relajar excesivamente y eso me puede producir un reflujo gastroesofágico subsiguiente a una esofagitis por reflujo.
¿Cuál es la clínica de mi paciente? Mi paciente va a tener pirosis, le va a arder, va a sentir una sensación de quemazón, pirosis, disfagia, o sea, dolor al tragar, e ingurgitación del contenido gástrico. Puede tener, entonces, en pacientes, por ejemplo, que vomitan mucho. Hay pacientes que vomitan mucho por X enfermedades, por X causas. Estos pacientes que vomitan mucho pueden, además de darme una esofagitis por reflujo, un desgarro de Mallory Weiss. Pacientes que vomitan mucho. ¿No? Preguntas que tengan hasta aquí para que continuemos con esofagitis eosinófila. ¿Preguntas o continuamos? ¿Preguntas? ¿Ya? No se olviden. Pacientes, ¿cuáles son las causas de un desgarro de Mallory Weiss? Igual, yo por ahí puedo preguntar. Pacientes que toman alcohol, que son alcohólicos. Pacientes que vomitan mucho. ¿Ya? Esas son una de las causas de desgarro de Mallory Weiss. Y por reflujo también. Vómitos en escopeta, como vamos a ver, puede verse también en otras enfermedades. En meningitis, vómitos también. Entonces hay que tener en cuenta eso. Preguntas que tengan, chicos, alguna duda que no lo hayan entendido. Preguntas. Bien, vamos a continuar entonces con esofagitis eosinófila. Esta esofagitis normalmente es una inflamación de aquí, esofágica aguda, anoten eso, con predominio de eosinófilo, asociado a ¿qué? A pacientes que tienen asma, o sea, enfermedades atópicas. Está asociada con pacientes asmáticos, por ejemplo, que tienen enfermedades a sustancias, por ejemplo, polen, que traen pelo de gato, etc. Entonces está relacionado con pacientes que sufren de asma. Esa es una de sus principales características. Esofagitis eosinófila. Pacientes que tienen una enfermedad atópica de base, o sea, asma. Frecuente en pacientes con asma. Entonces está caracterizado por una cantidad elevada de eosinófilos. Y le hacemos una endoscopía digestiva alta a este paciente porque siente como un dolor a nivel de su esófago, siente dolor. ¿Y qué es lo que encontramos? Miren, esto igual van a decir en su práctica. Encontramos anillos circulares, miren, también llamado esófago de felino. Miren estos anillos, ¿lo ven, no? Miren aquí, véanlo bien. Estos anillos con unos remolinos. Esos anillos no es normal que veamos. Lo normal es que veamos una pared lisa. Pero miren, ¿por qué hay esa morfología en anillos? Vemos eso en la endoscopía, entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, esófago de felino, ¿vale? O sea, de gato, como que hace pensar o hace recordar a la cola del gato. Y estos surcos lineales van a tener estenosis, o sea, endurecimiento, estos surcos, ¿ya? Circulares, como en forma de papilado. Va a haber estenosis, estos anillos que tienen. ¿Sí? Surcos lineales, miren por aquí. Entonces no se olvide, anillos circulares papilados, esófago felino. ¿Dónde lo encontramos? Esofagitis eosinófila. ¿A quiénes le da? ¿A quiénes le da esa enfermedad? Pacientes con asma. Vamos a continuar. Aquí. Le hacemos una biopsia por si tenemos dudas. Tenemos dudas, y el paciente, ¿será que tiene esto? Pucha, uno después, su primer día trabajando de médico, ay, ¿será esto? Pucha, voy a mandarlo a patología. ¿Será esto que dijo mi auxiliar Rolando? ¿Será esto? Entonces uno lo manda a patología. ¿Y qué es lo que va a observar? Mire qué epitelio observan aquí. ¿Qué epitelio hay? Aquí, obsérvenlo bien el epitelio. ¿Qué epitelio observan? ¿Plano estratificado? Eso, el epitelio del esófago, obviamente. Así tenemos que reconocer la estructura. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado.
No hay queratina, no se olviden que la queratina hay en la piel. Entonces, epitelio plano estratificado, no queratinizado. ¿Y qué observan estas inclusiones eosinófilas? ¿Qué serían eso? ¿Qué serían esas, miren? Esas células. Póngale nombre y apellido. ¿Qué serían? Como dice el primer criterio, Eosinófilo. presencia de eosinófilos intraepiteliales. Primer criterio. Aquí hay eosinófilo, 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 eosinófilo. ¿Ya? No se olviden. Eosinófilo, eosinófilo, eosinófilo. Varios eosinófilos. Bien, entonces vemos su coloración eosinófila que tienen las propias células eosinófilas, los eosinófilos. Esa coloración media rojiza que tienen, que son propios de los eosinófilos. ¿Ya? ¿Y dónde predominan? Dos criterios principales. Presencia de eosinófilos y el segundo criterio es la concentración superficial, o sea, en la capa superficial de los eosinófilos, produciéndome esos anillos circulares que ven aquí. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo encontramos más fácilmente? En la superficie, ¿ya? En la superficie del epitelio esofágico. O sea, en el epitelio plano estratificado, ahí, miren, lo va a invadir. Aquí está la luz. Por aquí, digamos, pasa la comida. Y aquí están los anillos. Todos estos son los anillos. Acá hay un anillo, digamos. Todos ellos están invadidos por eosinófilos, pero en la capa superficial. Preguntas. Preguntas que tengan. Ninguna, continuamos. ¿Ya? No se olviden. Estos dos criterios. Presencia de eosinófilos intraepiteliales. O sea, todos estos son los epitelios. Dentro de ellos está eosinófilo. ¿Por qué? Porque se relaciona con enfermedades como el asma, la dermatitis atópica, la rinitis alérgica. Todos esos pacientes se va a relacionar que va a tener esofagitis por eosinofilia. ¿Ya? ¿Preguntas? Bien, vamos a continuar. Esto, ojo, va a entrar igual en tu examen. Varices esofágicas. ¿Alguien ha escuchado sobre las varices esofágicas? O algunas varices que aparecen en las piernas. Hay, ¿no? Esas varices que aparecen en unas venas dilatadas en la pierna. Esas venas, cuando yo hablo de varices, lo llamo aquello que son venas colapsadas, que no tienen válvulas, porque normalmente las venas tienen válvulas. No todas, pero sí tienen válvulas, presencia de válvulas, en la mayoría de su superficie. Ahora estas válvulas son colapsadas o son destruidas cuando hay varices. Y es por eso que se ven así dilatadas las venas. Entonces las varices esofágicas, aquí para irme rápido, miren, lo vemos aquí. Miren esta, como en forma de gusano, bien, y de color pálido negruzco, un poco pálido y negruzco, ¿no? Porque obviamente son venas a nivel del esófago, miren aquí, aquí, aquí. Y aquí miren como que sangran también. ¿Pueden sangrar estas venas? Sí. Miren, ¿qué son las varices esofágicas? Son venas dilatadas y tortuosas dentro de la pared del esófago. O sea, que este es el esófago, en toda su pared se encuentran esas varices. Son producidas principalmente por ¿quién? Por una hipertensión portal. Es pregunta de examen. Hipertensión portal. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipertensión portal? No, díganme dos. O una, digamos. Una. La causa más frecuente de hipertensión portal. ¿En quién? ¿Cómo se llama la enfermedad que me produce hipertensión portal? A ver, piensen.
Dos, ¿cuál es una causa de hipertensión portal? Si no me equivoco, ¿tiene algo que ver con la insuficiencia cardíaca derecha o no? Sí, tiene algo que ver, sí, muy bien, buena respuesta. Pero su principal causa de hipertensión portal es la cirrosis hepática. No se olviden, cirrosis. ¿A quiénes le da cirrosis? Frecuentemente a pacientes con hepatitis viral crónica o pacientes alcohólicos. Anoten eso, que eso me podemos preguntar y no está aquí en la diapositiva. La hipertensión portal, que es una de las principales causas de las varices esofágicas, que hay en estas venas tortuosas por el esófago y hacen sangrar y desangran. Sangran esas. Pueden sangrar si uno ya come o traga rápido, ¿no? Harta comida, pueden sangrar. Similar a los hemorroides que hay también. Entonces, la principal causa es la hipertensión portal, secundaria a insuficiencia cardíaca derecha o cirrosis hepática. ¿A quiénes le da la cirrosis hepática? A pacientes con hepatitis viral crónica y a pacientes con hepatitis alcohólica. Eso van a poner en su examen. Hipertensión portal. ¿Y por qué aparece esa hipertensión portal? En la cirrosis, el hígado, ya que está, a ver, ¿dónde hay una foto de hígado por aquí? Creo que no hay. El hígado, vamos a ver, vamos a hacer entonces esto. No, mejor no. Les quería mostrar algo, pero ya después. Les voy a mandar una foto en el grupo. En el hígado, cuando hay una cirrosis, se llena de fibrosis, ¿ya? De cicatriz. Y eso aprieta las venas porta. Lo aprieta sus vías de la vena porta. Y eso hace que la vena porta empiece a haber una hipertensión, o sea, a que se contraen más esas venas. Entonces aparece la hipertensión. No hay un buen flujo y empieza a haber hipertensión. Harta presión a nivel de las venas porta. Eso lo vamos a avanzar bien en el digestivo 2. Cuando hablemos digestivo 2. Entonces, no se olviden, ¿a quiénes le da hipertensión portal? ¿A quiénes les da hipertensión portal? Pacientes con cirrosis. Muy bien. Y con insuficiencia cardíaca del lado derecho. Bien. Y vamos a ver más adelante también en el síndrome de Budd-Chiari. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Bien, entonces, preguntas que tengan de varices esofágicas. Su principal causa, pregunta de examen, hipertensión portal. ¿A quiénes le da? Pacientes con cirrosis. Y la cirrosis, ¿por qué da? Por hepatitis alcohólica y por hepatitis vírica crónica. Ya, eso. Vamos a irnos a esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una complicación de ¿qué dice aquí? De la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muy bien, de la herpes, yo le digo herpes, ¿no? Es una complicación de la herpes. ¿Por qué? De la herpes crónica, que se caracteriza por una metaplasia. Eso es el plus. Esto siempre le van a preguntar, al año igual le van a preguntar metaplasia. Todo eso. Todo lo que están aprendiendo aquí lo van a ver igual. Una metaplasia intestinal. O sea que el epitelio del estómago se va a invadir al del esófago. Dentro de la mucosa escamosa, esofágica y asociada a un mayor riesgo de adenocarcinoma. El esófago de Barrett, esto que ven aquí, este es el esófago de Barrett. Cuando yo les muestre esto de aquí, ustedes me van a decir, veo ahí un conducto del esófago y aquí se ven como unas lengüetas. Patrón similar a esófago de Barrett por metaplasia. ¿Ya? Entonces, así me van a decir, el epitelio del estómago me lo está invadiendo al del esófago. Miren, en forma de lengüeta. Me lo está invadiendo.
Y esa invasión puede haber una alteración de las células que controlan los genes, produciéndome un adenocarcinoma, ¿ya? Que es el cáncer más frecuente por la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Aquí, miren, un epitelio normal, miren, esófago, estómago. Miren aquí, este es esófago y este es estómago. Esta unión se llama unión gastroesofágica. ¿Bien? Ahora aquí, miren, el epitelio del estómago se fue al epitelio del esófago, lo invadió. ¿Ya? El epitelio aquí, que es de estómago, miren que tiene aquí como rugosidades, como miren, como pliegues gástricos, lo invadió esos pliegues hacia el esófago, miren, lo invadió sus pliegues. O sea, su epitelio cambió de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado del esófago, a un epitelio cilíndrico simple. ¿No ven aquí? Miren, la unión gastroesofágica, esta es una epitelio, esta es una placa histológica normal de la unión del esófago con el estómago. Aquí a la derecha el estómago y a la izquierda el esófago. ¿Ya? Y aquí, claro, se ven las glándulas esofágicas y aquí las glándulas fúndicas. Ya vamos a ver. Epitelio cilíndrico simple aquí, en estómago, y epitelio plano estratificado, no queratinizado en el esófago. ¿Cómo yo reconozco que es una metaplasia o es un esófago de Barrett? Por lo siguiente. Y esto igual puede entrar en su parcial. Aquí miren, normal, epitelio plano estratificado. Pero ¿qué es lo que pasa? Se vuelve cilíndrico. Miren. Aquí está plano estratificado normal. Y mira, aquí se vuelve cilíndrico con abundantes células caliciformes. Miren, abundantes. ¿Ya? Lo sustituye al epitelio esofágico aquí, lo sustituye por epitelio gástrico con células caliciformes. Miren aquí, vacuolas de moco en forma de copa de vino. Esto van a observar ustedes en la placa y ya van a sospechar en una metaplasia, en estas vacuolas en forma de vino, en copa de vino. Estas aquí. Y estas también. Todas estas de aquí, células caliciformes. ¿Ya? Entonces no se olviden estos patrones. Miren acá hay infiltrado normal esto de la lámina propia. Bien, esta es una característica de un paciente que tiene metaplasia. Miren aquí, harta cantidad de células caliciformes. Miren aquí, con patrón. Miren. Toda esta parte de aquí, lleno de células caliciformes. Y epitelio cilíndrico. Y esto de aquí quiero que vean bien. Esta placa. Esto sí o sí va a entrar. ¿Ya? Esto tal vez no entre. Tal vez. Por si acaso. Esto de aquí quiero que vean bien. Esto debería estar así, como lo ven, ya en un esófago de Barrett. Pero esto, miren qué es lo que hay aquí. ¿Qué observan ustedes a simple vista? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué observan ustedes a simple vista? A ver, se los voy a acercar para que ustedes me lo puedan decir. ¿Qué observan por aquí? Epitelio cilíndrico simple. Ya, ¿qué más? ¿Qué más ves ahí? En ese epitelio cilíndrico simple. Pérdida de células caliciformes. ¿Hay o no hay células aquí caliciformes? Aquí. No son esas ¿No? que están bien arriba, en la superficie. Sí, pero se están destruyendo. No hay mucho. Miren, está ahí con dedo. Hay una pérdida de células caliciformes. Miren, aquí se están perdiendo. ¿Y qué pasa? Aquí veo un núcleo y otro núcleo que arriba. Un núcleo aquí, otro núcleo que arriba. ¿Eso es normal? ¿Qué dicen ustedes? Mire, un núcleo aquí y otro núcleo que arriba. Un núcleo aquí, otro núcleo aquí arriba en la misma célula. ¿Es normal eso? ¿Qué dicen ustedes? Parece pseudoestratificado. Sí, ¿no es? Estratificación epitelial se llama eso. No es normal que veamos eso. Aquí está, mire, estratificación.
del epitelio. Miren, a nivel del esófago. Esta es entonces una placa histológica de una displasia esofágica. ¿Por qué digo displasia? Miren. ¿Cómo están los núcleos? Oscuros. No están claritos como este o están claritos como este. ¿No? Los núcleos están muy oscuros. Aquí. Y mire estratificación. Dos núcleos arriba en la misma célula. Estratificación. No es normal eso. Entonces, primer criterio. Ya tenemos nuestro primer criterio. Núcleos hipercromáticos. Núcleos hipercromáticos. Estratificación del epitelio. Este debería ser el esófago, pero miren cómo está. Esta placa es de un esófago, pero miren, no es normal. Estratificación epitelial del esófago. Segundo criterio. Tercer criterio, ¿cuál es? Tienen morfología de manera irregular. Miren por aquí. Vamos a ver, ¿dónde está? No, aquí eso, que aquí no está mucho. Aquí no está mucho el daño. Más está aquí. Aquí. Estratificación. Tiene distinta morfología. ¿Dónde está? A ver, había una placa mejor. Entonces va a haber una estratificación. Miren aquí. Una célula arriba de la otra, una célula arriba de la otra, un núcleo, miren. Estratificación. No es normal que haya eso. Aquí más que todo se ve bien. Pérdida de las células calciformes. Esta es una displasia leve, o sea, ligera. Displasia leve, que me está yendo hacia un adenocarcinoma. Es leve, está iniciando. Porque miren, aquí podemos ver a un células calciformes. Entonces es leve, está progresando. ¿Ya? Figuras mitóticas, mi otro criterio es, ¿cómo yo veo figuras mitóticas? A ver dónde está. Vamos a ver una figura mitótica. A ver, vamos a buscar por ahí. A ver aquí, ¿dónde está esa figura mitótica? Bien. Aquí. Miren esa figura mitótica. Dos núcleos. Aquí también, a ver dónde hay. Estas figuritas de aquí, estos puntitos por debajo. Estas son figuras mitóticas. Miren aquí también, que se están separando. O sea, dos núcleos, miren aquí igual. Un núcleo y un núcleo aquí parece uno solo, como en forma de riñón, ¿no? En realidad son dos que se están separando. O sea, hay una múltiple división celular continua. Aquí, miren, mejor se ve aquí. Aquí, miren. División nuclear continua. Estos son puntos mitóticos. ¿Ya? Y apilamiento celular. ¿Dónde vemos el apilamiento? Aquí también, miren. Cómo se apila un núcleo sobre otro núcleo. También llamado estratificación. Se apila uno de otro. Cosa que aquí no sucedía eso. No sucedía eso. Y aquí, miren, se ve incluso más eosinófilo el citoplasma. Más eosino, más rojizo. Cuando yo digo eosinófilo, más rojizo. Preguntas que tengan, chicos. No se olviden estos criterios. Hipercromatismo nuclear. Miren cómo se ve. Los núcleos más oscuros. Estratificación. Esos son los dos principales. Estratificación. Pérdida de la... Esa es una más que aumento. Pérdida de las células calciformes. O sea, se están indiferenciando. Y figuras mitóticas. Figuras mitóticas. Estos puntitos que ven. Bien. ¿Qué más vemos? Y aquí sigue habiendo todavía células calciformes. Está progresando hacia un adenocarcinoma. Entonces van a decir ustedes displasia esofágica. Me van a decir cuando vean esta placa. Displasia esofágica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Hipercromatismo nuclear, más oscuro. Y miren, aquí ya aparecen, no parece cilíndrico. Segundo criterio, no hay células calciformes donde hay la displasia. Tercero, estratificación de las células con núcleos hipercromáticos. Esos tres suficientes. Ya cuarto me dicen, figuras mitóticas. ¿Ya? Quinto me dicen, ya apilamiento. Miren cómo ahí está invadiendo una y otra célula, apilándose una sobre otra. Aquí miren, una sobre otra. Y aquí
cuerpos mitóticos que se están multiplicando. Preguntas que tengan. Y eso, mira, aquí va progresando, esta célula se va más chica. Y no debería ser así. Cilíndrica simple debería ser así. Y con células calciformes, pero no hay. No hay. Entonces, estamos hacia una displasia leve. Pero ustedes me van a decir aquí, displasia esofágica. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Preguntas que tengan. O yo les pregunto. Preguntas. ¿Estos Ya, son ustedes- glándulas? ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí? Lo que está como con blanco, como línea. Esto de aquí no, son células calciformes. Células calciformes. Pero aquí mira donde, aquí no está tanto la displasia. Aquí mira se ha acentuado mucho y mira se ha perdido. Las células que aquí mira se han perdido. Mira aquí peor. Se ha perdido las células calciformes. No hay. Entonces es indiferenciado, se está indiferenciando. Cuando nosotros vemos que la morfología del cáncer, del tumor, está indiferenciado es porque no se reconocen bien las estructuras que deberían ser normales. Y cuando decimos bien diferenciado es porque reconocemos las estructuras de las normales. Y estas son las glándulas. Estas son las glándulas. Pero miren, ya están muy bajitas estas. Ya estamos entonces hacia un comienzo de una displasia. Hay harto miren, infiltrado inflamatorio. Hay hartas células. Hartas células. Pero ¿qué van a hacer? Queriendo tratar de retener, pero ¿qué van a hacer? Va a continuar y seguir la displasia. Preguntas que tengan. No se olviden, esto son células caliciformes, esto de blanco. Ustedes ven eso, ya está diferenciado, ya una displasia. Aquí, leve. Displasia esofágica, me van a decir eso. Exacto. Ya para saber si es leve, de mediano o bien diferenciado, ya es un poco más, vamos a verlo más adelante. Ya primero aquí nomás, displasia esofágica. ¿Listo? Preguntas, chicos. ¿Cuáles eran las figuras mitóticas? Estos puntitos que vas a ver aquí. Esto aquí, principalmente. Aquí mira figuras mitóticas. ¿Se puede confundir con otros? Sí, se puede confundir con una célula mononuclear o polimorfo nuclear. Pero vos clarito lo vas a dar cuenta. Son puntitos que están dentro, por donde están aquí por donde está la displasia. Mira, acá hay displasia. Se está perdiendo un poco las células calciformes. Mira, ahí vas a ver esos puntitos. Son figuras mitóticas. ¿Ya? Son como si fueran dos núcleos separándose. Ya les voy a mostrar ya en una foto que voy a enviar al grupo. Ya les voy a mostrar bien cómo se ve una figura mitótica. Van a ver que son dos núcleos en una sola célula que se están separando. Y ahí se ve bien separadito. ¿Ya? Aquí no se ve bien porque está medio borroso la imagen. Pero con los tres criterios que le di. Estratificación de la célula epitelial. Estratificación, mira, se está estratificando. No debería ser así, es cilíndrico simple. Y aquí se está estratificando. Tercero, hipercromatismo nuclear. Cuarto, me pueden decir, apilamiento entre células cilíndricas, entre otras, se está apilando como en pilares. Aquí también, mire, se está apilando más de 3 núcleos, 4 núcleos hay aquí. Es harto. Acá mira una figura mitótica, mira bien se ve. Mira, acá hay una bolita y acá hay otra bolita. Esa es una figura mitótica. Bien se ve. Bien. Preguntas, chicos. Preguntas. O continuamos. Entonces, ¿diagnóstico cuál es? Aquí en esta placa. Diagnóstico. Chicos, diagnóstico. ¿Cuál es? Displasia. Displasia esofágica. Porque esta muestra es de un esófago. ¿Ya? Vamos a ver los tumores. Después de una displasia esofágica por esófago de Barrett, vamos a encontrar adenocarcinoma.
Miren cómo es la distinto un esófago de Barrett, que ven aquí, miren, como unas lengüetas. Y aquí un tumor, cáncer. Secretor de moco, mira, aquí hay alrededor moco. Entonces en la placa histológica vamos a encontrar moco. Abundante moco. Ya tras que nosotros vemos un tumor así, mucoso, mire aquí con fibrita de moco, alrededor con moco, ya vamos a pensar en, este tumor es productor de mucina, o sea, de moco, pero abundante. Ahorita vamos a ver, tumores esofágicos. Vamos a empezar con adenocarcinoma. ¿Cuál es su principal causa del adenocarcinoma? ¿Quién me lo dice? La principal causa de un adenocarcinoma. Esófago de Barrett por reflujo gastroesofágico crónico. El esófago de Barrett es la principal. ¿Ya? Es la principal. Esófago de Barrett. No se olviden eso. Esófago de Barrett, ¿qué es? Una metaplasia del esófago de un epitelio plano estratificado, no queratinizado, a un cilíndrico simple, similar o igual al del epitelio gástrico. Ese es el esófago de Barrett. ¿Ya? Ahora, se ubica comúnmente en dónde el tumor. Esta es igual pregunta. Va a ser pregunta de su táctica. Se ubica comúnmente en la porción distal del esófago, a nivel del cardias. Puede ubicarse en el cardias, que es la unión entre el esófago y el estómago. Ahí se puede ubicar el tumor. Más frecuentemente y comúnmente ahí se ubica. Cosa que el carcinoma epidermoide, que tiene que su causa y su origen no es un esófago de Barrett, sin embargo es tomar alcohol crónico, alcohólicos en pacientes que fuman, en la calasia por Chagas, y el síndrome de Plummer-Vinson. Estas son las causas de un carcinoma epidermoide del esófago. ¿Dónde se encuentra comúnmente este carcinoma epidermoide? En la porción media del esófago. No se olviden que yo los dividí en la anterior clase en 3 porciones. Primera, segunda y tercera porción del esófago. ¿Ya? La primera porción estaba formada por músculo estriado y las 2 últimas porciones por músculo liso. Ahora entonces, se ubica en la porción media del esófago el carcinoma epidermoide, causado por alcohol, tabaco, acalasia y síndrome de Plummer-Vinson. Eso igual va a entrar. ¿Cuál es el cáncer más frecuente que me puede dar el síndrome de Plummer-Vinson? ¿Cuál es? Carcinoma epidermoide. Muy bien. ¿Y cuál es la triada que me identifica que mi paciente tiene Plummer-Vinson, síndrome de Plummer-Vinson? ¿Cuál es la triada? Mi paciente va a tener glositis. ¿Qué más era? Anillos esofágicos o membranas esofágicas y anemia ferropénica. Esos 3. Triada del síndrome de Plummer-Vinson. Son más frecuentes a tener carcinoma epidermoide. ¿Dónde se ubica ese carcinoma epidermoide? En la porción media del esófago. ¿Y dónde se ubica el adenocarcinoma? En la porción distal, o sea, en el esfínter esofágico inferior. O en la porción donde está ubicado el cardio. Bien. Así se ve un adenocarcinoma. Y así se ve un carcinoma epidermoide. Mire cómo es blanquecino, harta queratina. Se ha queratinizado epidermoide. Puede ser un patrón en queratina también, así blanquecino, pálido. Aquí mire, pálido, blanquecino. No es normal que haya esto, así de pálido que esté el esófago, no. Aquí principalmente, ¿cómo está de pálido? No es normal. Y el adenocarcinoma me puede producir una pseudoacalasia, no va a poder pasar la comida aquí. Del esófago hacia el estómago, no me va a poder pasar comida. Por la pseudoacalasia que me produce el adenocarcinoma. Ahora, vámonos con adenocarcinoma. ¿Cómo yo identifico que mi paciente tiene adenocarcinoma? Lo siguiente. Primero tiene que haber una displasia. Miren cómo estaba. Aquí estaba el esófago. Normal estaba el esófago con metaplasia de esófago de Barrett. Miren, células caliciformes aquí. Y aquí miren como que ya se estaba apilando. Miren.
apilación. Mira, aquí estaban, miren aquí en la parte de abajo. Les voy a mostrar bien, esto tienen que aprender bien. Miren esto. Cilíndrico simple, con células caliciformes, ¿ya? Una metaplasia en el esófago. Esta es una muestra de esófago, por esófago de Barrett. Aquí miren una ligera displasia por apilamiento. Mira, ya vemos el apilamiento y estratificación y núcleos hipercromáticos. Y aquí miren unas pequeñas o pocas células caliciformes. Y justamente aquí, donde está la flecha, aquí hay una flecha, justamente ahí empieza la displasia. No tiene células caliciformes, mira, no hay células caliciformes. Hay apilamiento. Hipercromatismo nuclear, están más oscuros que estos núcleos de aquí. Están más oscuros. Y estratificación, mira, aquí hay un núcleo, acá hay otro núcleo. Acá hay un núcleo, acá hay otro núcleo. Se va estratificando. Cilíndrico estratificado. Ahí está. Esto ya es una displasia grave. Tras que vemos esto, y miren, aquí ya se está empezando. Esta es una glándula. Esta glándula es normal que sea así, miren, como la ven. Tiene células caliciformes. Esta glándula que está debajo del epitelio del esófago. Está normal que tenga estas células caliciformes. Pero miren aquí. ¿Cómo la ven estas glándulas? ¿Cómo la ven? ¿Cilíndrico simple o de morfología irregular? ¿Cómo lo ven? De morfología irregular. Morfología. Esto de aquí ya es cáncer. Esto ya es adenocarcinoma. ¿Cómo yo lo identifico? En la superficie voy a tener ausencia de células caliciformes. Aquí, en la imagen izquierda. Ausencia de células caliciformes, estratificación, y apilamiento, e hipercromatismo nuclear. Y en las glándulas me voy un poquito. Mire, esta es una figura mitótica. Y esta morfología de las glándulas, miren cómo están. Tiene morfología variable, mire, cuadradas, unas cuadradas, otras rectangulares, morfología variable. ¿Ustedes ven esto? Ven esto también, miren, no son cilíndricas simples o hay células caliciformes. No hay células caliciformes, miren. No hay aquí tampoco. Aquí, miren, así como esta debería estar. Pero no. Entonces, miren, no hay células caliciformes. Entonces, este es el diagnóstico de un paciente que tiene adenocarcinoma esofágico. ¿Ya? ¿Cuáles son los patrones? Miren, aquí se ve la placa en su libro. Miren, esta es la imagen sacada de su libro. Ahí se ve bien que aquí hay una glándula de morfología irregular. No tiene corion. Hay un corion aquí que lo separa entre glándulas. Miren, si lo ven aquí. Esto de aquí, esta glándula de aquí está separada por un intersticio. Por un corion. Y aquí viene la otra glándula. Y aquí no hay ese corion. Porque está lleno de células neoplásicas. Mira, acá hay una glándula y no hay algo que le separe. No hay un tejido conjuntivo. O una lámina propia que lo separe. No hay. Mira, acá hay otra glándula. Acá hay otra glándula. Así todas juntas. De morfología y de células irregulares. Y con cuerpos mitóticos aquí. ¿Ven esto ustedes en la placa? Adenocarcinoma. Y siempre alrededor del adenocarcinoma hay metaplasia o esófago de Barrett. No se olviden eso. En todo adenocarcinoma, a su alrededor hay esófago de Barrett o hay metaplasia. Hay metaplasia. No se olviden eso. Aquí, miren, no hay corion, miren, no hay, estas son glándulas del esófago. No hay, miren, no hay corion que lo separe. Pero acá hay moco, miren, acá hay moco. Acá también hay moco. Células neoplásticas productoras de moco. Acá hay moco. Todo esto de blanco que ven es mucina. Mucina. Acá hay un infiltrado de células neoplásticas. Mucina, mucina, mucina. Todo esto de aquí. Estas imágenes les voy a mostrar en el examen. Y me lo van a decir ustedes. Es un adenocarcinoma. ¿Por qué? Células productoras de moco. Mucina. Glándulas de morfología irregular. Pérdida del corion. ¿Ya? Y se observan figuras mitóticas aquí en esta imagen. Ahí están dos bolitas. Figuras mitóticas. Esto lo tienen en su libro para que puedan estudiar bien. Esta imagen es sacada de su libro. Entonces no me estoy inventando otras imágenes.
Esta imagen es sacada de su libro. Entonces, esta sí o sí la tienen que aprender. Preguntas que tengan. Preguntas de un adenocarcinoma. Preguntas. O continuamos. Preguntas que tengan, chicos. Ninguna, Oxy. Bien. Seguro, chicos, los demás no tienen alguna pregunta, porque esto es importante. Esto va a entrar en su examen. Díganme, quiero ver algo normal, auxiliar, quiero ver algo normal. Díganme. Ya, yo les muestro algo normal y luego algo patológico, pero díganme, pregunten. Esto es patológico, ¿no? Esta es displasia esofágica, ¿no? Aún hay células caliciformes. ¿Aquí hay o no hay células caliciformes? Miren aquí. Estas glándulas tienen, miren. Aquí estas glándulitas tienen células caliciformes, tienen, miren. Pero aquí, ¿hay o no hay células caliciformes? Aquí. No hay. En este puntero. Aquí, ¿hay o no hay? No hay. No hay. ¿Hay corium? No hay. Todas están invadidas por células neoplásicas. Incluso se puede ver sus nucleolos, miren. Tienen sus nucleolos. Y miren aquí figuras mitóticas. Aquí, estos dos puntitos que ven. Figuras mitóticas. ¿Dónde? A ver, hay otra. Igualita que esa, no sería pillar. Difícil. Aquí. ¿Dónde se ubican esas figuras mitóticas? En el epitelio glandular de las células neoplásicas. ¿Ya? Eso anoten también. Bien. Desde esta flecha inició, mire, la displasia leve a una displasia grave, o sea, adenocarcinoma. Cuando decimos displasia simplemente es un criterio. Cuando decimos la displasia grave, ya es un adenocarcinoma. Y una displasia leve es que está yendo a un adenocarcinoma. Ojo con eso. Carcinoma de células escamosas. Esto es distinto. Porque miren, en vez de haber un epitelio glandular que secrete moco, no va a haber moco. Más que vamos a ver aquí, nidos. Miren estos nidos. Nidos de células neoplásicas. Todas estas células son neoplásicas. Vamos a acercar. Nidos de células, todo este, así cuando ven un redondo así grande es un nido. Aquí músculo liso. Estos son nidos. ¿Ya? Nidos de células neoplásicas. Aquí que ves un núcleo más grande, otro núcleo más pequeño, núcleo más grande, núcleo más pequeño, núcleo más grande, núcleo más pequeño. Polimorfismo nuclear. Similar al carcinoma de células pequeñas. Figuras mitóticas también se pueden observar. ¿Dónde? A ver, vemos una figura mitótica. A ver. Vamos a buscar una figura mitótica. Aquí. Ahí esa parece una figura mitótica. ¿Ya? A ver, hay otra bien que se ve así separándose los núcleos. Son basófilos. Cuando hay una figura mitótica es cuando se separan. Aquí también. Aquí. Ahí como se ve alargado, ¿no? Figuras mitóticas. Hay unas más bonitas por ahí que buscarlas. Aquí, miren, figuras mitóticas. Dos puntitas. Y basófilas, oscuras. Esas son figuras mitóticas. Aquí igual, miren. Figuras mitóticas. Miren, aquí una bolita, acá otra bolita. Figuras mitóticas. ¿Ya? Bien, pueden haber focos de queratina también. Cuando es bien diferenciado, hay focos de queratina. Puede haber, en este caso aquí en el centro hay un poco, pero no está. Puede haber o no puede haber, depende. Porque no se olviden que el esófago es epitelio paralelo estratificado no queratinizado, pero en este carcinoma epidermoide puede haber queratinización, como lo ven aquí, estas membranitas blancas. Y eso es anormal. Preguntas que tengan. Ya esto igual va a entrar en su práctica. Preguntas. ¿Preguntas, chicos? Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar con estómago. El estómago es la porción
es un órgano que se encarga de la digestión de los alimentos, gracias a la producción de ácido clorhídrico y de diversas enzimas que se producen en su superficie. Ahora, el estómago es la porción dilatada superior del tubo digestivo. Ya, como concepto, eso ya deberían saber. En su superficie hay hartos pliegues. Esta es una endoscopía digestiva alta del estómago, que van a haber muchos pliegues aquí del estómago, estos pliegues. Es normal que haya estos pliegues en la porción del fundus y en la porción del cuerpo. Pero ¿qué pasa en la porción pilórica? En la porción pilórica vamos a encontrar este patrón, miren, liso. Liso. Sin embargo, en el cuerpo del estómago y en el fundus encontramos estas estrías, como unos pliegues circulares. Pliegues. En el cuerpo y en el fundus. Pero en la porción pilórica y por donde está el esfínter pilórico, vamos a encontrar una superficie lisa. Así lo podemos ver en la endoscopia. Miren, aquí seguimos. Aquí está el esófago, el cardias, que es la unión del esófago con el estómago. Miren, aquí están los pliegues gástricos. ¿Ya? Y aquí está el esfínter pilórico. Y luego recién viene el esófago. Ahora, ¿qué es lo que quiero repasar aquí con ustedes? ¿Avanzaron ya fisiología gastrointestinal? ¿En fisiología o todavía? Sí. No. Ay, ay, ay. El doctor Nogales no. Con William vamos por sangre. Ah, entonces todavía no avanzaron gastro, ¿no? ¿Con William? Todavía no, ¿no? A ver, bueno, se van a acordar de esto. Una glándula gástrica, y antes de comenzar con todo este chiverío que vamos a ver aquí, vamos a empezar primero con un poco de fisiología. Quiero que ustedes aprendan bien esta parte. Esto lo han visto igual en listo. ¿Ya? Un poco lo han visto. Una glándula gástrica, miren. ¿Cómo está formando? Una cripta gástrica, también llamado glándula oxíntica. ¿Ya? Una glándula gástrica, glándula oxíntica o cripta gástrica. Toda esta parte de aquí es la cripta gástrica. Esta parte de medio, cripta gástrica. Ahora miren, esta es una glándula gástrica que tiene las siguientes células. Tiene células de la mucosa superficial aquí. Tiene células de la mucosa del cuello aquí. ¿Ya? Aquí estamos hablando de la porción del fundus y del cuerpo. ¿Ya? Este es el cuerpo del estómago, esta parte de aquí, cuando está mi puntero. Este es el cuerpo y este es el fundus. Estas dos porciones vamos a ver su glándula. Esta es una placa histológica, la vemos. Bien. Microscópicamente. Estas son las células de la mucosa superficial, o sea, donde está la superficie. Células de la mucosa del cuello. Células parietales, ojo, ojo con eso. Células parietales. Miren esa morfología. También llamadas células oxínticas. De ahí el nombre de glándulas oxínticas, porque tienen células parietales o también llamadas células oxínticas. Tienen células oxínticas o también llamadas células parietales, células neuroendocrinas, ¿ya? Y células principales. ¿Ya? Esta neuroendocrina también le dicen enterocromátiles, etc. Pero aquí miren, células principales. Esto es lo que nos importa, las células parietales y principales. Estas dos. Las principales se ubican al fondo. Las parietales se entre en medio de la mucosa del cuello y el fondo de la glándula gástrica. Ahora miren, ¿cuál es la función de las células de la mucosa superficial? Secretar moco, secreción de bicarbonato. ¿Para qué sirve ese moco que hay en la superficie del estómago? ¿Para qué sirve? Para protegerme del ácido clorhídrico que me produce ¿quién? Las células parietales, también llamadas células oxínticas. ¿Dónde se ubican en gran número las células parietales? En el fundus y en el cuerpo del estómago. Estas células parietales secretan ácido clorhídrico y un factor muy importante para la vida y para la producción de glóbulos de sangre, el factor intrínseco. También importante para el transporte de vitamina B12. Ahora, mire, estas células parietales se encuentran entre en medio de las células de la mucosa del cuello
y las células principales que se encuentran al fondo, a más abajo. Ahora, las células parietales secretan ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Kastler. Factor intrínseco. Ahora, escuchen bien aquí. Este ácido que se secreta en las células parietales se va hacia arriba, hacia la luz, y empieza a secretarse ácido clorhídrico para digerirme o ir degradándome los alimentos que caen aquí en el estómago. Gracias a las células parietales, gracias a estas células, es que tenemos ácido en nuestro estómago y nos produce la degradación de los alimentos. Ahora miren, las células principales que están aquí abajo en el fondo secretan pepsinógeno. Y al secretar pepsinógeno necesitan la presencia de ácido clorhídrico que secretan las células parietales. Entonces las células principales que secretan ese pepsinógeno necesitan de la activación del ácido clorhídrico secretada por las células parietales. Ahora ese pepsinógeno se vuelve en pepsina tras que entra en contacto con el ácido clorhídrico. Tras que entra en contacto se vuelve en pepsina y esa pepsina degrada las proteínas. Degrada las proteínas, comemos carne nosotros, comemos pollo, comemos pescado, todas esas proteínas es degradada gracias a la pepsina secretada por las células principales. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta de esto? Esto es importante porque vamos a ver patologías a este nivel. Así que quiero que esto entiendan. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿O lo vuelvo Sí. a repetir? Ya, ¿se entendió, no? Espero que se haya entendido. Es importante este tema, que las células parietales secretan ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Kastler. Entonces, por cuanto secreta esas dos sustancias, las células parietales, son imprescindibles, son muy importantes para la producción de ácido clorhídrico y la homeostasis del factor intrínseco, que se va a ir junto con la vitamina B2, se va a absorber en el intestino, en la porción terminal del ilion, y me va a favorecer la hematopoiesis, la formación de células sanguíneas. ¿Qué pasa si yo tengo una gastritis crónica, atrófica, y son destruidas las células parietales? ¿Qué va a pasar con mi paciente? ¿Qué va a tener en su estómago? ¿Va a haber ácido? ¿Va a haber ácido clorhídrico? ¿Qué dicen ustedes? Si mi paciente tiene una gastritis, no va a haber. ¿Y qué va a pasar con el factor intrínseco? Tampoco. Entonces mi paciente va a entrar en una anemia porque no está yendo el factor intrínseco con la vitamina B2, que se llama, ¿cómo se llama esa anemia? Perniciosa. Anemia perniciosa, provocándome una anemia macrocítica megaloblástica, ¿no? Bien. Entonces esto, bueno, creo que ya más o menos seguían de lo que quiero decir aquí, ¿no? Y en el antro pilórico, aquí en la porción del antro, en vez de haber estas células parietales, hay mayor concentración de células G que secretan gastrina. ¿Ya? Y esto de aquí es importante. No se olviden, porción pilórica, no hay muchas células parietales, más hay abundante de células gástricas que secretan gastrina. Fundus y cuerpo, hay harta cantidad de células parietales. Y aquí, miren, se observan en esta placa histológica, miren, se observan esas en esta morfología piramidal, y son eosinófilas, son las células oxínticas o células parietales que secretan ácido clorhídrico y el factor intrínseco de K. ¿Ya? Esas que se ven en tinciones eosinófilas. ¿Ya? Esas son las células que se encuentran aquí, que están de verde aquí, son las mismas de esta de aquí. Bien. ¿Cuál es la diferencia de gastritis y una gastropatía? La gastritis, ¿ya?, es producida principalmente por un agente infeccioso. Anoten bien eso, por un agente infeccioso. Y lo que me produce una respuesta inflamatoria aguda. O sea, presencia de neutrófilos, etcétera, etcétera. Pero una gastropatía, no hay presencia
de células, pero sí hay un daño a nivel del estómago, de la mucosa del estómago. Esa es la diferencia de una gastropatía de una gastritis. En la gastritis hay inflamación y presencia de células inflamatorias en la mucosa del estómago. Y en la gastropatía no hay células inflamatorias, o es pobre, pero sí hay un daño a nivel de la mucosa. Ya, eso va a ser pregunta igual. ¿Cuál es la diferencia de una gastropatía y una gastritis? ¿Quién me lo produce la gastropatía también? Causa de una gastropatía. Pues tenemos varias, las causas. Médica por tabaco, por alcohol, por uso excesivo de fármacos, como los AINE, por hiperacidez gástrica, por gastritis reactiva, o gastropatía reactiva, que es por la bilis que me produce un daño a nivel de la pared gástrica. Entonces, ese reflujo que hay de la bilis hacia el estómago, ¿ya? Le llaman gastritis reactiva. Y ese mismo daño, vamos a verlo más adelante, me produce una gastropatía. Ese daño que hay de la bilis, que me vaya al estómago, de la vesícula biliar, me produce una gastropatía. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Se entendió hasta aquí? Preguntas que tengan de gastropatía y gastritis. La diferencia de ambos, de gastropatía y gastritis. ¿Hay dudas o no hay dudas? Bien. Ahora miren, esto de aquí igual es importante que repasen cuáles son las fuerzas lesivas y cuáles son las fuerzas defensivas. Las fuerzas lesivas que dañan el estómago, la mucosa del estómago, son la acidez gástrica y las enzimas pépticas, o sea, las enzimas como la pepsina, son las que dañan el estómago. Pero las protectoras, ¿cuáles son? Las que defienden al estómago para que no se dañe. Secreción superficial de moco, este moco que ven aquí verduzco, el bicarbonato, la secreción ahí en ese mismo moco va a haber bicarbonato, porque no se olviden que el ácido del ácido clorhídrico daña, es un ácido, y el bicarbonato es una base. Entonces, entre el ácido y la base se repelen, y eso hace que el estómago no se dañe. ¿Qué más? Flujo sanguíneo a nivel del estómago, un flujo sanguíneo, flujo de sangre de la mucosa. Capacidad de regenerarse el epitelio. Esos son los factores protectores. Y las prostaglandinas son los factores protectores de la mucosa. ¿Qué pasa si hay una lesión por AN, por una gastropatía o por una gastritis? ¿Ya? Va a haber una lesión o alteraciones de las defensas y me puede producir una úlcera, que ahorita vamos a ver en unos minutos. ¿Ya? Miren, esta es una pliegue mucosa normal de una gastritis, de un estómago normal, todo esto normal. Pero esto, miren, estas lesiones como en erosión se llama gastritis erosiva. Hay erosiones, miren. ¿No ves? Eritematosa, miren. Gastritis erosiva. Y miren aquí, este es el esfínter pilórico, miren. Hubo un reflujo de la bilis hacia el estómago, provocándome una gastritis reactiva, como les estaba diciendo. Miren cómo se ve todo amarillo, lleno de bilis el estómago. No sé si alguna vez ustedes han vomitado o alguien ha vomitado bilis, o sea, algo amarillento, amargo. Esto aquí. Gastritis reactiva por reflujo biliogástrico, algo así, para una palabrita así, de la bilis hacia el estómago. Y esto aquí es una gastritis crónica, miren, atrófica. Como no hay pliegues gástricos. No hay pliegues, esos pliegues tortuosos que hay aquí, ¿no? Estos pliegues no hay, miren, aquí. No hay aquí esos pliegues. Gastritis crónica atrófica. Y aquí miren una combinación de atrofia, gastritis atrófica con gastritis erosiva. Miren, puntos de erosión. Una combinación. Y aquí está la porción pilórica. Gastritis atrófica con gastritis erosiva. ¿Combinaciones puede haber? Sí, a nivel del estómago. Enfermedades de la mucosa relacionadas con el estrés. Los tipos de úlceras que pueden ver a nivel de la mucosa por estrés. Hay varios tipos.
de úlceras. Estas úlceras que van a ver, que va a haber en el estómago, normalmente es producida por estrés, por pacientes que están en el hospital después de cirugía. Todo paciente que esté internado en el hospital tiene un nivel de estrés elevado y es propenso a hacer úlceras. Entonces, ¿qué se le hacen a estos pacientes que quieren que están internados, que están con estrés? Se les da omeprazol para que no haya estas úlceras. Entonces, todo paciente internado es un paciente estresado. Se tiene que hacer una profilaxis con omeprazol para evitar que haya úlceras en su estómago o en el duodeno. Miren, estas son las úlceras que pueden ver a nivel del estómago. Miren estas úlceras. Puede haber úlceras gastroduodenales, que son múltiples, frecuentemente en el shock, en septicemia y en traumatismos graves, en pacientes que tienen septicemia, shock y traumatismos graves. Las úlceras de Curling, ubicados en la porción proximal del duodeno. Ojo, esa es la principal ubicación. No se olviden, esto va a ser pregunta en práctica. Úlceras de Curling, ubicados en la porción proximal del duodeno, en pacientes quemados y politraumatizados. ¿Ya? Ahí en esos pacientes pueden haber estas úlceras de Curling, en pacientes quemados principalmente. Y las úlceras de Cushing son úlceras que pueden estar en el estómago, en el duodeno y en el esófago, cualquiera de esos tres lugares. Y afectan a personas normalmente que tienen un traumatismo o una perforación intracraneal, una hemorragia a nivel intracraneal. Todos los pacientes que tienen traumatismo a nivel de cabeza pueden hacer unas úlceras de Cushing. Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de úlcera hay en un paciente quemado? ¿Se puede formar en un paciente quemado? ¿Qué tipo de úlcera? Úlceras de Curling, muy bien. ¿Dónde se ubica? En la porción proximal del duodeno, o sea, en la primera porción, también llamada bulbo duodenal. La primera porción del duodeno. Porción proximal del duodeno, se puede formar una úlcera de Curling en pacientes quemados. Miren, así como estas aquí ven. Gastritis por el Helicobacter pylori. Hoy aquí me olvidé poner una imagen. Gastritis crónica. Vamos a hablar un poco de la gastritis crónica, así un poco más rápido, y sus complicaciones. Una gastritis crónica. ¿Cuál es el agente causal principal de una gastritis crónica? ¿Cuál es esa bacteria? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la Muy bien. Y el Helicobacter pylori es la principal causante de una gastritis crónica. ¿Cuál es la otra causa? La gastritis autoinmunitaria. Esa también me produce una gastritis crónica. Y las úlceras, la enfermedad úlcera péptica, también. Entonces, causada por una gastritis crónica en este caso. Ya. Vamos a empezar esta parte. Miren, gastritis crónica por Helicobacter pylori, y aquí vamos a terminar, ¿ya? En gastritis por Helicobacter pylori. La gastritis es predominantemente ¿en dónde? ¿En qué región? En la porción antral del estómago, con una producción normal o aumentada de ácido. Esta bacteria se ubica normalmente, como dice su nombre, Helicobacter pylori, en la porción pilórica del estómago. También puede estar en el intestino delgado, en el duodeno también. La cosa que esta Helicobacter pylori es frecuente que me haga linfomas, cáncer de estómago, a largo plazo. A largo plazo, cáncer de estómago por Helicobacter pylori. Y linfomas. ¿Ya? Linfomas a nivel visceral. La Helicobacter pylori. Y aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son sus factores de virulencia de esta bacteria? Contiene flagelo, produce ureasa, que se hace en los laboratorios la prueba de ureasa para detectarme la Helicobacter pylori. ¿Ya? Adhesinas también tiene su factor de virulencia es adherirse a la superficie, y tiene toxinas, citotoxinas, que me destruyen
y me degradan las células de la mucosa del estómago. ¿Y eso qué me va a producir? Una úlcera. Mira, aquí está la gastritis crónica por Helicobacter pylori se asocia a mayor riesgo de adenocarcinoma de estómago y linfoma a nivel del niño. No se olviden, esto va a ser pregunta. ¿Ya? ¿Cuáles son los cánceres o las complicaciones más frecuentes de una gastritis crónica por Helicobacter pylori? ¿Qué van a responder ustedes? Adenocarcinoma y linfoma. Muy bien, adenocarcinoma y linfoma. Eso no se olviden nunca. ¿Ya? Preguntas que tengan hasta aquí. Bien. Entonces no se olviden estos factores de virulencia. ¿Ya? Los factores, los flagelos. Este flagelo les va a ayudar a que se muevan por la mucosa, por el moco que produce el estómago. Las ureasas también va a aumentar el pH gástrico. Las adhesinas y las toxinas, que son citotoxinas. No se olviden esto. Factores de virulencia de la Helicobacter pylori. Son los que le hacen virulento, los que le hacen patógeno. Esos son factores virulentos. Y acá hay una placa histológica del estómago, mire, epitelio cilíndrico simple, aquí arriba, cilíndrico simple. Y acá hay un infiltrado, mire, nodular, mononuclear. Porque no se olviden que cuando una infección es crónica, lo que predominan son las células mononucleares. O sea, macrófago, linfocitos T y B y plasmocitos. Infiltrado mononuclear. ¿Dónde se encuentra? En la porción superficial de la lámina propia. Toda esta parte es la lámina propia. Más abajo está la submucosa. Entonces, no se olviden. Epitelio cilíndrico simple, donde encontramos un infiltrado mononuclear en la parte superficial de la lámina propia. Ahora se pregunta eso, miren, aquí lo podemos ver. Infiltrado inflamatorio en la lámina propia superficial. Miren, aquí está harto infiltrado inflamatorio. Miren, hartas células aquí. Primer criterio. Ya le hicimos una biopsia al paciente por ahí sospechábamos que tenía gastritis por Helicobacter pylori. Hicimos biopsia y miren, encontramos lo siguiente. Infiltrado inflamatorio. En la lámina propia superficial, miren aquí. Es lo que se ve aquí. Ahora miren aquí. Se hace una tinción siempre, llamada la tinción de Warting-Starling. ¿Y qué sería esto de aquí? Miren, que ven. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería? Esto que ven. Es la bacteria Helicobacter pylori. Ahí están. Ahí está. Entonces, la tinción de Warting-Starling me sirve para visualizar la bacteria Helicobacter pylori. Aquí miren, miren aquí bien. Ahí está, miren. Bacilos, miren. Helicobacter pylori, miren. Harto, miren. Dentro de la célula, produciendo su citotoxina y miren, me la está dañando a la célula. Está en su superficie aquí. Hartas bacterias, miren. Hartas bacterias de Helicobacter pylori. Hartas helicobacterias. ¿En dónde? En el estómago, en la superficie mucosa del estómago. Miren el epitelio cilíndrico simple. ¿Ya? Y miren qué encontramos. Infiltrado de polimorfo nuclear. Miren, aquí está un polimorfo nuclear. Miren, lo encontramos, sorpresa. Polimorfo nuclear aquí. No debería estar. Pero ¿por qué creen que está este polimorfo nuclear aquí? Porque hay una infección activa. ¿Ya? Anoten bien eso. ¿Por qué hay un neutrófilo aquí subepitelial y también puede estar intraepitelial? Aquí, entre las células. Y también debajo de la subepitelial, en la lámina propia. Igual puede haber neutrófilo. Porque hay una infección activa por el Helicobacter pylori.
Aquí, miren. Esto que apenas se ve es el Helicobacter pylori. ¿Ya? Epitelio cilíndrico simple del estómago. Miren, ahí se ven la Helicobacter pylori. Tinción de Warting, Starry, miren. Ahí se ve, miren bien. Los bacilos, miren aquí abajo. Color amarillento lo tiene. Miren, hay varios bacilos. De Helicobacter pylori. ¿Ya? Y aquí, miren. Un polimorfo nuclear, miren aquí. Intraepitelial. Y ahí se cumplen los 3 criterios. Miren, aquí hay varios bacilos. Helicobacter pylori. Varios. Esto va a entrar en su examen y está fácil, ¿no? Que ustedes lo reconozcan. Lo mismo aquí, miren. Infiltrado polimorfo nuclear. Miren, aquí están varios bacilos aquí. Y aquí con la tinción de Warting-Starry, miren. Hartos bacilos aquí. En la superficie. Hartos bacilos. Hartos bacilos. Estos palitos que ven aquí. ¿Sí? Bien. Miren, infiltrado inflamatorio aquí. En la parte superficial de la mucosa del estómago. Preguntas que tengan sobre esto, sobre todo esto. Preguntas que tengan. Miren, ahí se cumplen los 3 criterios. Ya estos 3 criterios, por favor, me lo dicen. ¿Ya? Preguntas que tengan. Preguntas que tengan. ¿Se entendió, chicos? ¿No se han dormido? Es temprano, miren, para que uno se duerme. Se entendió, Ausi. Bien, así me gusta, que se entienda. ¿Los otros chicos, se entendió o no? Los demás. O vuelvo a repetir. Si ustedes quieren, yo repito una y otra vez. Pero díganme si entendieron. Es importante que te... Bien, ya no se olviden estas placas. Tinción de Warting-Starry se hace para detectar bacilos del Helicobacter pylori. Mira, aquí se usa. A veces en hematoxilina y eosina se puede ver. A veces. Ahí está. Lo mismo. Sacados en su libro. No se olviden este infiltrado polimorfo nuclear. Este voy a preguntar. Intraepitelial y en la lámina propia. Polimorfo nuclear. Mire, tiene 1, 2, 3, 4 núcleos. No se olvide. ¿Ya? Y aquí un linfocito. Gastritis autoinmunitaria. Ya, hasta aquí quieren, o sigamos avanzando. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Sigamos avanzando o hasta aquí nomás? ¿O quieren descansar, quieren dormir? ¿Qué dicen? Yo doy para más. Ustedes, ahora quiero ver su opinión. Hasta aquí nomás, Ausi. Ya, hasta aquí nomás, ¿han cansado? ¿Qué dicen los demás? Nos cansamos aquí, miren. Falta úlcera, falta esto, falta enfermedad. Falta, ¿qué más falta? Enfermedad de Menetrier, que es pregunta de examen. ¿Hasta aquí nomás? ¿Qué dicen los demás? ¿O continuamos? Sí, Ausi, hasta aquí ya van 2 horas. 2 horas, no me di cuenta ya. Ya. Entonces me voy a ir a la última diapo. Digamos, ya terminé. Ahí está, chicos, ¿bien? Entonces, siempre que, gracias por su atención, ustedes han atendido. Eso me gusta que ustedes atiendan. Y que Dios me los bendiga y tengan buenas noches. ¿Ya? Entonces, hasta aquí terminamos con lo que es el temario, bueno, esta parte de falta todavía terminar. Falta terminar miren, nos falta gastritis autoinmune. Nos falta la enfermedad de Menetrier. Luego tumores gástricos, adenocarcinoma de tipo polipoide, de tipo tubular, nos falta. Ya este viernes vamos a tratar de terminar, incluso intestino delgado y colon. Ya vamos a intentar terminar. Bien, chicos, entonces que tengan buenas noches y pónganse a estudiar, que ahorita hay tiempo todavía. ¿Ya? Chicos, entonces la próxima clase, el próximo viernes, avanzamos tumores y lo que nos falta.
Bien, y luego nos vamos a Gastro 2. Muy bien, Ausi. Gracias, Ausi. Hasta luego, que tengan buenas noches, un buen descanso. Cualquier pregunta me la hacen saber a mi privado o al grupo, ¿ya? Cualquier pregunta. Ya saben, el viernes en el laboratorio 4, vamos a ver vesícula, vamos a ver un apéndice en la fase supurada, en la parte purulenta, y cálculos cálculos biliares, porque ya vamos a avanzar Gastro 2, ya la próxima clase. Vamos a terminar Gastro 1 y empezamos Gastro 2. Entonces todos con su bate de laboratorio, ya la próxima clase nos vamos al laboratorio de patología, anatomía patológica. Ya chicos, que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias, Ausi. Buenas noches. Buenas noches igualmente, Andrea. Chau, chau.